buenos días a todos. Les repito mi nombre, soy Rodrigo Méndez. Me acompaña también, ingeniero Arturo Ortiz. Ambos venimos de Belden directamente del fabricante. Y estamos en el área de certificaciones. Entonces, nosotros vemos toda esta cuestión de certificación, de buenas prácticas. Entonces, pues cualquier duda que puedan tener, adelante. Creo que ahorita no somos muchas personas. Entonces, bien tenemos el chat para que puedan ustedes ahí mandar alguna pregunta y el ingeniero Arturo Ortiz me va a ayudar a contestarles. Y de igual modo, pues, si ustedes quisieran, tal vez, mientras no seamos tantos, pues podrían abrir su micrófono y con confianza también, pues hacerme ahí alguna pequeña interrupción. Si la duda es algo sencilla, sin ningún problema la podremos contestar en ese momento. Si es algo que sé que requiere un poco más de tiempo, bueno, igual les diré y lo podemos hacer tal vez al final de este pequeño webinar, ¿verdad? Y pues bueno, muchas gracias al ingeniero Héctor y a Dinet que nos abrieron este pequeño espacio, ¿verdad? Pues buenas prácticas. Eso es lo que va a tratar hoy nuestro webinar. Y creo que es muy importante empezar a entender hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir con este tema. ¿Cuál es nuestra intención de brindarles a ustedes este pequeño curso de buenas prácticas? Yo siempre comienzo hoy en día diciendo y tratando de comprender lo que nos está llevando, el paso tan rápido que nos está llevando este nuevo cambio y avance y adaptación tecnológica que hemos estado viviendo hoy en día con la cuestión del COVID, ¿verdad? De esta pandemia en que estamos viviendo, en la que nos hemos dado cuenta, al menos yo, y me imagino que a la mayoría de aquí nos ha pasado, de la importancia que debe de tener el desempeño de un cableado estructurado, de un sistema que esté funcionando de una manera eficiente, de una manera eficaz, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Les digo etcétera, etcétera, porque ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero aquí es donde entramos a ver y tratar de comprender esa importancia que tiene un cableado estructurado. Entonces, bueno, esto se los digo como una pequeña presentación. Es muy importante que empecemos a comprender el cómo funciona lo que, por decirlo de algún modo, las cosas que nosotros instalamos, ¿verdad? Cómo funciona este cable, para entonces entender por qué lo debemos de manejar de cierto modo o de cierto modo, pues no, ¿verdad? Entonces, lo que serían estas buenas prácticas. Entonces, pues esto se los doy, como les dije, de una pequeña introducción para que entendamos entonces hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir con este curso, ¿verdad? Entender cómo funcionan los equipos, por qué no debemos de hacer algo. Muchas veces nosotros sabemos el que no debemos de doblarlo, de maltratarlo, de jalarlo, de pisarlo, etcétera, etcétera, pero realmente, bueno, lo sabemos tal vez así nada más por encimita, pero ahorita vamos a tratar de comprender el por qué no debemos de hacerlo así. ¿Qué le pasa a estos sistemas cuando tienen un mal uso? Y creo que eso es el punto más importante, porque entendiendo nosotros el qué le pasa a nuestro cable, por decir el cable, ¿verdad? Pero al final es la función de todo mi sistema. Pero bueno, por decir qué le pasa al cable, entendiendo qué es lo que le pasa, pues creo que vamos a poder analizar y comprender el día de mañana que estemos en alguna instalación el por qué no debemos de hacer ciertas malas prácticas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Empezamos primero viendo esta parte, retomando de nuevo esta parte de la confiabilidad de un sistema, ¿no? Como les dije, hoy en día con esta pandemia nos hemos dado cuenta que nuestro sistema debe de estar siempre trabajando, operando, en la medida de lo posible, lo mejor, ¿no? En su óptima condición. ¿Para qué? Para que entonces, primera, pues nos cumpla los estándares. Para que segunda, pues pueda ser un sistema 100% certificable. Pero más allá de eso, yo creo que uno de los puntos más importantes es esa palabrita que tenemos ahí al principio, que es la confiabilidad. Esa confiabilidad que nos debe de brindar un sistema que cuando se termina su proceso de instalación, de configuración, nosotros quedarnos con esa satisfacción de tener una red que sea confiable, una red que sea confiable al 100%. ¿A qué me refiero que sea confiable? Saber que es una red que de entrada tiene una instalación óptima, una instalación bien hecha en la medida de lo posible y que cumple con todos mis estándares y que incluso no digamos que me cumpla mis estándares, ¿verdad? Sino que pues quedemos todavía un poco más por encima del estándar para que entonces tengamos una confiabilidad mucho mejor y sepamos que esa red que estamos hoy en día dejando ya lista de manera funcional, pues sepamos que va a poder soportar una versatilidad para aplicaciones. Saber que el día de hoy nos va a funcionar prácticamente con todas las aplicaciones que existan, pero que también
sepamos y tengamos esa confianza de que el día de mañana, con todas estas nuevas aplicaciones que vayan surgiendo, la red va a tener esa confiabilidad de función, ¿no? Va a poder funcionar con futuras demandas que tenemos. Y claro, eso se llama una facilidad de implementación, porque podemos hacerla crecer, ir implementando, pues, proporcionalmente de día con día. Como les dije, hoy en día, pues, con lo que estamos viviendo, pues, creo que nos hemos dado cuenta todos, de repente, bueno, a mí me pasa que nada más conocíamos tal vez el Skype, ¿no? El Skype para poder hacer videoconferencias, poniéndolo como ejemplo, ¿no? Conocíamos tal vez ahí una o dos o tres plataformillas, pero el día de hoy, en estos 4 meses que ya llevamos viviendo de este modo, pues han surgido un sinfín de aplicaciones que nos sirven para poder hacer esta clase de webinars y llegar hacia todos ustedes como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, poniendo ese pequeño ejemplo, muy simple, si lo queremos ver, pero realmente es lo que está pasando hoy en día con prácticamente todos los sistemas, ¿no? Y hablando de un sistema de este tipo para hacer un webinar, que es un sistema, pues digamos, algo sencillo, ¿verdad? Ahora imaginemos los sistemas operacionales que pueden tener, pues, empresas internacionales muy grandes, sistemas de grupos, no sé, bancarios o tal vez cadenas hoteleras, que obviamente tienen una complejidad y necesitan esta confiabilidad y versatilidad, el poder crecer a futuras demandas, bueno, tal vez un poco más que otras, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el comprender esta parte y ver realmente el enfoque que tenemos hoy en día, ¿sale? Y pues bueno, yo creo que para ello vamos a empezar a ver estas pequeñas diferencias que existen entre normas y estándares. Muchas veces nosotros preguntamos en los cursos la diferencia entre ellos y la respuesta es, pues prácticamente que son lo mismo, ¿no? O muchas veces los vemos y pensamos que entre una norma y un estándar realmente la diferencia es el nombre y prácticamente tienen el mismo significado y realmente pues no es así, ¿no? Son cosas que son distintas, sí, pero al final van muy, muy de la mano, ¿verdad? Y pues bien, vamos a empezar con la norma. ¿Qué es una norma? Para empezar, una norma tiene una función de modo obligatoria, ¿no? Digamos que una norma está totalmente apegada a la ley. Si no la cumplimos, pues ¿qué es lo que pasa, verdad? Es como si vamos como reglamento de tránsito. ¿Qué es lo que pasa si nosotros nos brincamos un alto que esté en semáforo rojo? Pues bueno, vamos a tener una repercusión por ella, ¿verdad? En ese caso, pues tenemos una sanción, una sanción monetaria, o nos ponen una multa, un ticket, y bueno, lo tendremos que pagar, tendremos que cumplir con eso. Y si no cumplimos con ese pago, bueno, pues podemos tener ahí alguna otra complicación, ¿verdad? Que nos retienen la licencia, qué sé yo, ¿verdad? Ejemplos de esto, bueno, pues es el NEC, que es el National Electric Code, que obviamente es el código eléctrico de Estados Unidos. En México tenemos el NOM, la norma oficial mexicana. Y bueno, otro ejemplo que aquí puse es el código de construcción, ¿verdad? Y eso se los pongo como ejemplo. Digámoslo así, les voy a poner un pequeño ejemplo. Hablando del código de construcción, ¿verdad? Que no lo conozco yo exactamente, pero me imagino que debe ser algo así. Si nosotros llegamos a construir nuestra casa en la Ciudad de México, tendría que tener las mismas especificaciones que si construimos nuestra casa en Playa del Carmen, en Cancún, ¿no? En un lugar donde sea de playa. Pues yo me imagino que no, ¿verdad? Si la construimos en la Ciudad de México, pues yo sé que mi cimentación debe de tener ciertos materiales o estar hecha de cierta manera. ¿Para qué? Para que me soporte cierto nivel sísmico, ¿no? En cambio, si construyo en Cancún una casa en la playa, pues bueno, sé que esa casa debe tener ciertos materiales que tal vez ya no es un área sísmica, entonces no va a tener que tener esas especificaciones sísmicas, pero va a tener que tener especificaciones que sean de esa zona, tal vez materiales que soporten cierto grado corrosivo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me marca el código de construcción, ¿no? Obviamente la norma oficial mexicana pues me marca algo muy similar, pero de acuerdo digámoslo, enfocándolo a este tipo de instalaciones eléctricas que nosotros le podemos llamar, ¿verdad? Obviamente en esta sede pues ya también entran los cables de telecomunicación, como es el cobre y fibra. ¿Y esto para qué se hace? O sea, ¿de qué a mí me sirve, hablando del código de construcción, de qué me sirve a mí el tener una casa con este tipo de cimentación, que sí sé que si tiembla es mucho más difícil que se vaya a caer, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve? Únicamente para seguridad personal. ¿A qué me refiero con seguridad personal? La seguridad que le brindamos a cada ser humano, si lo queremos ver así. Y realmente
estas normas están pensadas, están formadas pensando siempre, siempre en el bien común del ser humano, de resguardar las vidas humanas, ¿sale? Al final a mí no me va a importar que la casa, bueno, por decir algo, que la casa se me caiga, pero quiero por lo menos darle cierto tiempo a las personas que estén adentro para que puedan salir de la casa, ¿sale? Ya si la casa al día de mañana, que hoy tiembla y mañana se cae la casa, ya tal vez ya no me importa. Digo, imaginando obviamente que nadie viviera ahí en ese tiempo, ¿no? Que salieran. Pero realmente a lo que voy es que nosotros veamos esta parte de ese modo. O sea, realmente lo que se tiene que salvaguardar primordialmente pues son las vidas humanas, ¿verdad? Resguardar a las personas, que es lo que se busca obviamente con estas normas o códigos. Y bueno, a diferencia del estándar, el estándar pues es opcional, ¿verdad? ¿Cómo opcional, verdad? ¿A qué me refiero con opcional? Unos ejemplos del estándar es el TIA, el famosísimo TIA que todos conocemos, el NICE, el ISOIEC, bueno, son unos ejemplos de estándares. Pero, ¿qué es lo que me da, qué es lo que me va a garantizar el estándar? Me va a garantizar un mínimo rendimiento de mis cosas, ¿sale? Es decir, si yo, si yo Rodrigo Méndez, construí mi casa, ¿no? Mi casa ya cuenta con el código de construcción de la Ciudad de México, ¿no? Pensando que la hago aquí en la Ciudad de México, ya cuenta con el código de construcción, entonces me apegué a la norma para construir mi casa al 100%. El estándar, ¿qué es lo que me va a decir? Ok, Rodrigo, yo como estándar te recomendaría que me siguieras mis identificaciones para que te garantice un rendimiento óptimo y funcional de tu casa. ¿De qué manera sería esto? Bueno, no sé quién de ustedes, imaginemos, ¿no? Que construyamos nuestra cocina. Es una casa de 3 pisos la que hicimos. Nuestra cocina la construimos en el piso 1 y el comedor en el piso 3, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros cocinemos, tenemos que subir las cosas hasta el piso 3 para poner la mesa, el comedor. Híjole, que se nos olvidó el salero, ¿no? Pues baja hasta el piso 1 por el salero y regresa. Híjole, que las servilletas, ¿no? O que el agua y que bueno, pues imagínense la lata. Entonces, ¿realmente va a cumplirme con la norma? Sí, la norma me la está cumpliendo, porque yo seguí todos los códigos de construcción que, que debe de haber, ¿no? En cuestión de la luz, el eléctrico, el del gas, la tubería del agua, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas normas las seguí perfectamente, pero lo que yo entonces no seguí es el estándar. El estándar lo que me estaba diciendo es, Rodrigo, yo estándar, yo TIA, te recomendaría que si vas a construir tu cocina en el piso 1, pues tu comedor esté en el mismo piso 1 pegado a tu cocina, porque son áreas que normalmente pues se tienen que estar de la mano, tienen que estar ligadas, ¿no? Igual si vas a poner tu área de lavado en el piso 3, pues bueno, te conviene poner tu zona de tendido de tu ropa en el piso 3, ¿no? Por decir algo. Entonces, como les dije, podemos cumplir todas las normas y todos los códigos, pero el estándar entonces, que es opcional, pues puede ser que no lo cumplamos siempre, ¿no? Y al final no pasa nada porque es opcional, pero entonces la parte que vamos a estar ahí dejando a un lado es el hacer que este estándar pues me esté garantizando que tengamos un rendimiento óptimo, ¿verdad? Y esto, pues bueno, se los explico así bien a detalle, ¿por qué? Porque es lo que va a pasar exactamente con cada una de nuestras instalaciones, ¿verdad? Con estas instalaciones que vamos a ir teniendo, pues bueno, tenemos que apegarnos muy bien a la norma. ¿Para qué? Para salvaguardar la seguridad personal. Pero también ahí entra un punto muy importante. Cuando nosotros nos apegamos al estándar, como les dije de un principio, el estándar viene muy ligado a la norma. Entonces, digo, no en todos los casos, pero la mayoría de las veces, cuando nosotros nos apegamos al estándar, tengan por seguro que estamos cumpliendo con la norma. Porque el estándar, como les dije, va muy de la mano de nuestra norma, ¿verdad? Y pues bueno, ya entendiendo esta parte, vamos a pasar un poquito nada más a los estándares. Voy a meterme a explicar un poco los estándares, pero no todos, no todos, porque son muchísimos. Aquí pasa algo muy, muy curioso. Muchas veces nos imaginamos que cuando se habla de los estándares, pues es un documento, una Biblia así grandota, y en ese documento viene absolutamente todo lo que queremos saber de los estándares, y no es así, no es así. El estándar se conforma de varios documentos, los cuales pues vienen con una nomenclatura de este tipo, ¿verdad? TIA 568. De esa manera pues vamos a ir viendo ahorita varios. Como les dije, no me voy a meter a tocar todos, voy a tocar un poco los más importantes y nada más por encimita, como para explicarles qué es lo que podrían encontrar ahí, ¿sale? Entonces, pero bueno, hay que tener en mente esta parte. El estándar
como les dije, realmente no es un documento grande, son muchísimos documentos que al final cuando los juntamos, vaya, pues tenemos ahí entonces sí una gran enciclopedia que nos podría servir pues bastante, ¿verdad? Bastante, bastante. Entonces, yo creo que sí recomendaría bastante que pudiéramos tener acceso a los estándares y poder dar una leidita, ¿no? Para quien pueda hacerlo, son realmente buenos y ahorita vamos a ver cuáles en específico son todavía como los más cruciales, ¿vale? Ok. El primer estándar que vamos a ver es el 568D, ¿verdad? El número del estándar, pues ese corresponde al número del estándar, ¿verdad? El nombre, TIA 568. Y esa letra que tenemos después es la actualización que van teniendo. Cuando van cambiando, obviamente va aumentando la letra, ¿verdad? Conforme al abecedario, pues quiere decir que las actualizaciones son más recientes. Dentro del estándar 568, ese estándar se me divide en cinco documentos importantes, pero hay algunos que tienen, que son, no que unos sean menos importantes que otros, simplemente que algunos los podemos utilizar un poco más conforme a lo que está enfocado el curso, ¿no? El primero, el 568.0, cableado de telecomunicaciones genérico para el edificio del cliente. Bueno, en esta parte, la parte importante que trae aquí es que es las distancias. Viene ahí la cuestión de distancias. Entonces, en el punto cero podemos encontrar estas distancias, esos famosos 100 metros, el por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Después tenemos el 568.1, que es estándar de la infraestructura de telecomunicaciones para edificios comerciales, ¿verdad? Ahí la parte bonita que tenemos es que tenemos la tipología del cableado estructurado. Entonces también el 0 y el 1, pues digamos que son, ambos son, como les dije, todos son importantes, pero esos dos yo creo que tienen un poquito más de importancia hacia nosotros ahorita, un poco más de enfoque a lo que tenemos más que nada. El punto 2, 568.2, dice edificio comercial de telecomunicaciones de cableado estándar, cableado balanceado de par trenzado. Este realmente sería, de estos cinco artículos, yo creo que sería el que más nos va a importar para nosotros aquí. Como les dije, no el que sea más importante, sino yo creo que va a tener mucho más enfoque a lo que nosotros estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque aquí viene la creación del cable UTP, ¿verdad? Vienen también sus parámetros eléctricos, la impedancia, capacitancia, vienen ciertos valores que yo creo que conocemos como el NEX, el ACR, el PCR, etcétera. Vienen muchos más valores, ¿verdad? Pero vienen esas partes importantes, cómo se generan, qué son, bien. Viene también la categoría de los cables que existe. Y por último vienen también los métodos de prueba que podemos hacer y cómo hacer para este tipo de cable, ¿verdad? Entonces es muy importante. Este 568.2 es, yo creo que uno de los artículos más importantes para nosotros. Después de aquí tenemos el 568.3, que es prácticamente lo mismo, pero enfocado a la fibra óptica, ¿sale? Entonces, pues, digo, si hay aquí gente que trabaje con fibra también bastante, ¿verdad? Que la verdad es que es un nuevo cambio tecnológico que viene muy fuerte, pues también es muy importante. Es exactamente lo mismo que el 2, ¿verdad? Pero este es enfocado a la fibra óptica, que es el punto 3, 568.3. Y por último tenemos el cableado coaxial, el 568.4, que habla de cable coaxial, broadband y componentes estándar. Entonces, bueno, ese no nos vamos a meter mucho más. ¿Sale? Después tenemos el que para nosotros sería la Biblia para los instaladores, la Biblia para la instalación, ¿sale? No solo para los instaladores, vaya, para todos. Pero aquí sí realmente consideren que este artículo, el 569 de la versión E, sería realmente una Biblia, ¿verdad? Porque aquí es donde vamos a ver todos los espacios, trayectorias, canalización, absolutamente todo, que la tubería, que las charolas, que número de cables, la tensión máxima, el destrenzado que le tenemos que dar a un cable, desde el destrenzado máximo, porque existe un destrenzado máximo para el cable. Ahorita nos vamos a meter, ¿verdad? No, yo sé que los estoy dejando ahorita así como de, oye, pero ¿cómo es? Ah? ¿Cuánto es? O qué de lo que les estoy diciendo, no se preocupen. Ahorita lo vamos a tocar un poco más a detalle, ¿sale? Pero sí, realmente aquí es un punto súper importante este archivo, ¿verdad? El 569 versión E, créanme, yo creo que, como les dije, no que sean más importantes, pero este está enfocado completamente a lo que son buenas prácticas, ¿sale? Y el hacer esas buenas prácticas, como les dije, para tener esos buenos funcionamientos. Entonces, este para mí sería muy importante. Después tenemos el 607, que habla de tierras físicas, que también obviamente es bastante importante, ¿verdad? Como saben, un sistema debe estar aterrizado al 100% en
con tierras físicas. El 606, que me habla de la administración, también nosotros para poder certificar, debe de existir una identificación y etiquetación en ciertas partes mínimas de los componentes, que también vamos a entrar a esa parte, ¿vale? El 942, bueno, la infraestructura para data center, está enfocado a lo que son los data centers. El 598 habla del código de colores de la fibra óptica. El 758 habla de planta externa, ¿verdad? De distancias y trayectorias para planta externa. Aquí, fíjense, se me olvidó decirles una pequeña parte. El que yo les dije, el número 2, que es el 569, el que les comenté que era la Biblia, eso es para dentro de un edificio, o sea, para el interior de un edificio. Y el 758, que igual dice distancias, trayectorias, pero si se dan cuenta dice planta externa, ¿verdad? Eso es para la comunicación, digamos, en el exterior, entre edificios, ¿sale? Entonces también es muy, muy importante. Se usa un poco menos, pero vaya, es muy, muy importante también. Entonces, recuerden, el 569 es dentro de un edificio y el 758 es entre edificios, o sea, en parte exterior, ¿verdad? Tenemos el 1005, ¿verdad? Que habla de características de cableado industrial. El 862, que aquí también es un punto bien importante, que es la misma revolución que estamos teniendo hoy en día tecnológica. Realmente habla hoy en día de sistemas de cableado para automatización, pero ¿para qué está enfocado? Bueno, todos sabemos que son sistemas de automatización, pero realmente está enfocado hoy en día, dio un giro completo a lo que son smart buildings, ¿verdad? Sistemas de edificios inteligentes. Entonces, bien, como les dije, esto es muy importante, porque entonces aquí vemos esa cuestión de tener adaptabilidad, de tener poder soportar crecientes demandas, mucho, mucho mayor, ¿verdad? Entonces, este 862, la verdad es que también hoy en día pues se empieza a utilizar más, pero les aseguro que en un cierto periodo de tiempo va a ser también un documento súper, súper importante. Vaya, si ya lo es, va a ser mucho más con el paso del tiempo, porque es una tendencia a la que vamos a llegar en un futuro no muy lejano, ¿verdad? El 570 habla de cableado residencial, enfocado obviamente para zonas residenciales. El 11 es enfocado hacia hospitales, ¿verdad? Con esas características que deben de haber especiales de ambientes, etcétera. Y el educacional, que es exactamente lo mismo. O sea, se dan cuenta, esos últimos tres son lo mismo, pero tienen su enfoque un poco más a lo que es el residencial, hospitalario y educacional, ¿verdad? Que es el 570, el 1179 y el 4966. Entonces, bueno, como les dije, estos no me metí a fondo, obviamente, porque creo que solamente hay que verlos así, si no, imagínense, realmente no acabaríamos. Entonces, pues hay que recordar que el 569, como les dije, y perdón que se los mencione, pero es que es realmente muy, muy importante, es el que nos tenemos que enfocar, el que nos vamos a enfocar, creo que un poco más en este pequeño curso, ¿sale? Y para ello, ahora sí vamos a meternos a la parte, a la parte, interesante, del funcionamiento, ¿verdad? Que tenemos la importancia del trenzar un cable UTP. Pero aquí nos vamos a meter entonces al cómo funciona un cable UTP, porque como les dije al principio, vamos a empezar por comprender cómo funciona un cable UTP, para entonces saber qué no le debemos de hacer o por qué no le debemos de hacer algo, un maltrato, ¿no? Y entonces aquí es donde vamos a ver, en automático yo creo que vamos a entrar en conciencia y decir, ok, entonces ya vamos a entender perfectamente por qué surgen estas buenas prácticas que se le deben de dar al cable, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante. Si no entendemos muchas veces, pues, cómo funciona el cable, pues al final, pues, de qué me va a servir, ¿no? Al final, yo creo que si comprendemos el por qué funciona el cable de cierto modo, pues va a ser mucho más fácil el saber lo que no debemos de hacerlo. Y para ello vamos a empezar explicando que existen líneas de transmisión. Dos tipos de líneas de transmisión, que serían líneas de transmisión balanceadas o líneas de transmisión, pues, no balanceadas, ¿verdad? Como tal. Un ejemplo de una línea de transmisión balanceada es el cable UTP. ¿Y qué es una línea de transmisión balanceada? Una línea de transmisión balanceada es este medio de transmisión que tiene la capacidad de cancelar, ¿verdad? Cancelar o eliminar la captación o emisión de ruido en el modo común, ¿sale? Como nosotros sabemos, el ruido pues siempre está ahí presente en cualquier lugar, en cualquier parte siempre va a haber esta inducción del ruido que se va
a tratar de filtrar en nuestras líneas de transmisión, ¿verdad? Sea cual sea la línea de transmisión. Siempre el ruido va a tratar de filtrarse ahí. Pero entonces, el balance de esta línea de transmisión, ¿qué es lo que me va a ayudar? Me va a ayudar a cancelar esa captación y emisión del ruido en modo común, ¿sale? Aquí me faltó algo que nuevamente es de manera, o sea, por ella misma, o sea, que este medio de transmisión balanceada me puede hacer esa cancelación, emisión, o esa cancelación de emisión o captación de ruido de modo común, pero por ella misma. ¿A qué me refiero con ella misma? Un ejemplo, bueno, sería el cable UTP. Con ella misma me refiero a que también existen líneas no balanceadas. Con estas líneas no balanceadas, ¿qué es lo que pasa? Ellas también pueden hacer esta eliminación del ruido, pero ya no lo hacen por ellas mismas. Tienen, digamos, algún componente el cual les va a ayudar a hacer esa eliminación del ruido. En este caso podríamos poner un ejemplo de un medio muy conocido de transmisión, que es un cable coaxial, ¿verdad? Todos hemos visto un cable coaxial, el cual tiene un cobre en la parte de en medio, ¿verdad? Depende de qué tipo de coaxial sea, pero prácticamente todos se fabrican igual. Es un tipo de cable coaxial en la parte interna, y en la parte externa tenemos una pequeña malla, ¿verdad? Esa malla, ¿qué es lo que me está ayudando? Pues esa malla me está ayudando a hacer esa cancelación del ruido, ¿verdad? Pero entonces ya no es una línea balanceada. ¿Por qué? Porque requiere de esta malla robusta para poder hacer esa eliminación del ruido. Y en el caso de una línea balanceada, como el cable UTP, lo hace sin necesidad de esta malla, ¿verdad? Lo hace por ella misma. Pero ¿cómo lo hace? ¿Verdad? Cuando nosotros transmitimos a través de un conductor, en este caso vamos a pensar que este cablecito amarillo que tengo aquí es un cable de uno de los conductores de mi cable UTP. Nosotros todos hemos visto un cable UTP, sabemos que trae 4 pares, 4 colores diferentes, todos vienen pues bien trenzados, ¿verdad? Pero bueno, imaginemos ahorita que viene así un cable de mi UTP sin ese trenzado, por eso está tan planito, ¿verdad? Este cable amarillo que tenemos ahí. Cuando nosotros inducimos una corriente, ¿verdad? Cuando tenemos una corriente en nuestro conductor, pues ese conductor se va a generar cierto campo electromagnético, ¿verdad? Ese campo electromagnético que va a estar despidiendo mi conductor, dependiendo, pues, lo que esté obviamente transmitiendo, puede ser un poco mayor o menor. Bueno, ese campo electromagnético que va a estar despidiendo ese conductor, pues lo vamos a llamar, digo, de manera simple, le vamos a llamar ahorita el ruido, ¿verdad? El ruido que se va a inducir. Entonces, imaginemos qué pasaría si tenemos dos cables, como está dos cables, esta imagen de aquí, de modo paralelo, ambos transmitiendo X señal, X corriente, X frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos? Pues ambos van a tener un campo electromagnético, el cual van a estar, pues, despidiendo de ese conductor. Cuando nosotros tenemos dos cables de esta manera en paralelo, ¿qué es lo que va a pasar con esos campos electromagnéticos de cada uno? Bueno, pues en automático esos campos electromagnéticos se van a juntar y se van a sumar. Entonces, ese campo electromagnético de los dos, pues se va a sumar y va a aumentar. Va a aumentar, obviamente. Entonces, ese ruido va a ser mucho mayor. Entonces, es mucho más fácil que se nos filtre esa señal indeseada del ruido, ¿no? Lo que conocemos como ruido. Y por ello es que surge ese trenzado que tienen mis cables, bueno, los cables UTP, no mis cables, todos los cables UTP son así. Entonces, el cable UTP surge con se le crea este trenzado, que son entre dos cables, pero el trenzado, vaya, si yo agarro dos cables de luz sencillos y les doy vuelta, pues los estoy trenzando, ¿están de acuerdo? Pero el trenzado de un cable UTP no funciona así. O sea, realmente no es nada más agarrar un par de cables y trenzarlos y ya lo hicimos un cable balanceado. No. Este trenzado debe tener cierto grado, cierta simetría en el trenzado, que debe ser exacta y uniforme en toda lo largo de mi cable. ¿Para qué? Para que entonces, ¿qué es lo que logramos con este trenzado? Bueno, pues nosotros trenzamos, lo que estamos haciendo es invertir la polaridad de este campo electromagnético, ¿verdad? Y en lugar de que esos campos que están viajando con dos cables en paralelo se me junten, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el trenzado, pues lo que estamos haciendo es anulando el campo electromagnético, ¿verdad? Al invertir las polaridades, pues bueno, se eliminan y por lo tanto el campo electromagnético lo estamos invirtiendo, ¿verdad? Lo estamos, pues de cierto modo, pues cancelando, eliminando, ¿sale? Y pues bueno, eso es
eso es el punto, yo creo que o de los puntos más importantes que existen cuando se trabaja y se habla de un cable UTP. El mantener ese buen trenzado. Y aquí es donde nosotros, eh, digo, ahorita lo estamos explicando de una manera, pues muy sencilla, ¿verdad? Muy simple, pero es realmente cómo funciona un cable UTP. Entonces, como les dije, no es un trenzado así nada más, ahora sí que ahí me salió el trenzadito, ¿no? No, es un trenzado que debe de llevar ciertos valores específicos para que entonces se convierta en una línea balanceada. Entonces, imaginemos que tiene que llevar esos valores específicos. Ese trenzado, esa simetría es tan específica y exacta. ¿Qué tan fácil, les pregunto yo, qué tan fácil es destrenzar un cable UTP? Pues yo creo que es lo más fácil del mundo, o sea, porque muchas veces con estos malos tratos que le damos, ni siquiera nos damos cuenta y el cable lo estamos destrenzando. Y ahorita es lo que vamos a entrar, ¿sale? A esta parte. ¿Y qué pasa si yo destrenzo perdón, si yo destrenzo el cable? Pues bueno, si yo destrenzo el cable, pues va a ser mucho más fácil para el ruido poderse filtrar en mi transmisión, ¿verdad? Entonces, y fíjense, aquí es donde surgen tres valores que para nosotros son los más importantes. Existen muchos otros, obviamente, pero para nosotros son como los puntos más importantes, porque son los tres puntos que siempre pasan, siempre van a pasar. El primero de ellos es el destrenzar de más, como dice ahí. Entonces, obviamente hay que evitar destrenzar de más, ¿sale? El segundo es el manipular mal el cable. Cuando nosotros, bueno, yo creo que este efecto de manguera, yo creo que aquí casi nadie nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, es un claro ejemplo de lo que le hacemos a nuestro cable. O la cola de cochino, la famosa cola de cochino, ¿verdad? Muchas veces no tenemos, si viene el cable en bobina, como la mayoría de las veces viene, y no tenemos un caballete, un burrito donde poner el cable para sacarlo de una manera recta, que no pase esto, pues bueno, lo vamos ahora sí que dándole vuelta por vuelta por vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a generar? Un efecto de este tipo, un efecto de manguera torcida. Y además, pues bueno, la famosa, el efecto manguera de doblez, digo, el cola de cochino y el efecto de manguera de doblada, pues bueno, ni les digo, ¿verdad? También nos pasa siempre. Y por último es juntar los conductores. ¿Por qué no juntar los conductores? Porque pues obviamente si estamos hablando que cada uno tiene un campo electromagnético, a la hora que yo lo junto con otro de ellos, pues bueno, esos campos electromagnéticos pues se van a juntar también. Entonces ese ruido va a ser, digamos, de cierto modo más intenso, más fuerte. Eh, y si se ponen a pensar, estos tres valores, ¿cuándo nos suceden? ¿Cuándo nos pasan estos tres valores? Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos un conector, ¿qué tenemos que hacer? Destrenzar, manipular el cable, muchas veces lo manipulamos mal y juntamos los conductores. Cuando nosotros hacemos un efecto de manguera, como esta imagen del medio, ¿qué le estoy haciendo aquí en esta parte donde se me está doblando? ¿Se están destrenzando mis conductores? Sí, mis conductores se están destrenzando. Y ahí yo estoy afectando el valor más importante. Además de eso, imaginemos físicamente qué le está pasando al cable. ¿Se me estará deformando el conductor? Pues sí, imaginemos, les voy a poner un ejemplo bien exagerado, pero pues realmente así funciona, ¿verdad? Nada más una escala menor, pero así funciona. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un tubo de agua de metal, lo doblo y lo regreso a la misma posición? ¿Me queda igual de nuevo? No, ¿verdad? Normalmente le queda ahí ya, queda sesgado, queda una muesca ahí. Entonces, estoy, pues, digamos, modificando ese conductor del agua, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esa transmisión del agua? Bueno, pues normalmente pues se reduce, porque entonces ahí estamos bajando la potencia que tiene ya mi tubería, porque pues vaya, tiene ahí una muesca que no le permite trabajar. Si es una tubería de 1 pulgada, pues tal vez la bajé a media pulgada por el doblez que le hice, ¿no? Entonces así es como va a trabajar. Y pasa exactamente lo mismo con el cable. Ahora, se me estarán juntando ahí los conductores, se me están destrenzando, estoy manipulando el cable, lo estoy maleando el cable, eh, y los conductores se me estarán juntando ahí. Pues sí, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué me está ayudando a hacer el forro? Si se dan cuenta, mi forro pues está aplastando mis conductores, entonces por lo tanto me los está juntando. Entonces, pues es algo que también no debe de suceder, ¿verdad? Y cuando hacemos el efecto de cola de cochino, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando exactamente las tres cosas también, ¿no? Entonces, como les dije, por eso esos valores son tan importantes, porque además estos valores, cuando nosotros los rompemos, cuando nosotros, estos errores, cuando nosotros los hacemos, eh, pues entonces afectamos el valor eléctrico, ¿no? El valor eléctrico de nuestro cable. Entonces, ahí es cuando vienen ya los problemas.
Y como les dije, imaginando el ejemplo del tubo de agua, que si lo doblamos y lo regresamos, ya no queda igual, entonces ya no me va a poder transmitir la misma cantidad de agua que cuando estaba bien. Lo mismo pasa con el cable, ¿verdad? Y aquí entramos a una parte súper importante, súper importante, que es, al final cuando nosotros instalemos cuando nosotros instalamos, cuando terminamos una instalación, funciona, ¿no? Yo creo que todos, cuando entregamos esa instalación, la entregamos funcionando. O sea, de que funciona y que va a funcionar. Y de eso yo estoy seguro, ¿no? Eh, pero ahora, ¿está funcionando en su nivel óptimo? ¿Va a ser capaz de soportar de tener esa versatilidad para empezar a crecer en demandas futuras? Pues tal vez sí, ¿verdad? Tal vez en cierto periodo de tiempo va a haber aplicaciones que me las va a soportar, pero tal vez también va a haber, el día de mañana que pasen cierto tiempo, va a haber aplicaciones que van a requerir una demanda mucho mayor. Entonces, puede ser ahí cuando tengamos ya problemas, ¿sale? Entonces, pues bueno, por eso es tan importante todas estas partes, ¿verdad? Y hago aquí pues tanta pausa ¿para qué? Para que entendamos esto, porque créanme que ya entendiendo esto, pues ya lo demás va a ser muy sencillo de empezar a ver y explicar y analizar y claro, por supuesto, entenderlo ya de este modo. Entonces, ya aquí es cuando entramos a ese punto que les digo, o sea, la red que nosotros vamos a entregar a nuestro cliente va a funcionar, ¿no? Pero ¿quién está diciendo que no le están dando al cliente litros de 800 mililitros de agua, verdad? Ahora sí que gato por liebre. Entonces, porque al final no vamos a saber, podemos saberlo hoy en día haciendo los escaneos, etcétera, que lo que estamos haciendo va a estar bien, pero al final, poniendo este ejemplo, que podría ser que nuestro sistema, nosotros estamos vendiendo un sistema que debe funcionar a un giga, y tal vez el cable tenga la capacidad, ¿no? Para poder transmitir a ese giga. Pero lo que estamos haciendo cuando hacemos todas estas malas prácticas es ir disminuyendo esa capacidad que tiene mi cable de transmisión, hasta que tal vez, no todos los nodos, pero tal vez algunos nodos de los 100 que instalamos, ¿verdad? Por decir un número, 80 van a poder transmitir a un OG, pero los otros 20 no van a tener la capacidad suficiente para poder transmitir a un OG. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mi sistema? En automático se va a bajar a 100, ¿no? Por decir algo. ¿Y qué es lo que, y en qué momento a nosotros nos va a decir que se bajó a 100? Nunca, ¿verdad? ¿Y va a dejar de funcionar? Pues no va a dejar de funcionar. Pero entonces ahí es cuando nosotros pues estamos vendiendo litros de agua de 800 mililitros, ¿verdad? Entonces, pues es ahí que entra esta parte de que algo funcione, ¿verdad? Que algo esté funcionando no quiere decir que esté bien, ¿sale? Entonces, pues bueno, esto es un punto pues bien importante, ¿sale? Pues bueno, sigámoslo viendo de una manera más ética de trabajo y que, bueno, debemos de otorgarle a nuestros clientes pues esa, esa seguridad de que lo que nosotros le estamos entregando está al 100% bien. Y además, no lo pensemos nada más por el cliente. Realmente, si nosotros hacemos las cosas de la manera que deben de ser, siguiendo lineamientos, siguiendo guías de instalación, procesos de instalación, y ahorita vamos a entrar a esa parte porque es un punto importante, siguiendo todo esto, créanme que va a ser quitarnos un peso de encima porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien y que al final cuando vamos a trabajar nuestro sistema no vamos a tener ningún problema. Eso es lo importante de entender estos tres errores principales. Y fíjense, hablamos del destrenzado de un par, ¿sale? Que es uno de los valores más importantes. Esta tablita que ven aquí es una pequeña tablita que se tomó del TEIA, ¿sale? ¿Y qué es lo que me está indicando? Bueno, el máximo de estrence de un par. Si yo trabajo con una categoría 3, el máximo de estrence son 3 milímetros, o sea, 3 pulgadas, perdón, o sea, 75 milímetros. Hablando de las categorías que más usamos, que son del 5E a la 6A, pues bueno, son 0.5 pulgadas, imagínense, son 13 milímetros, 1.3 centímetros. Cuando nosotros punchamos un jack, ¿cuánto destrenzamos? ¿13 milímetros? Definitivamente yo creo que no, definitivamente yo creo que no. Pero bueno, al final es el destrence que tiene hacia abajo mi cable, porque fíjense, aquí esta imagen es algo, un ejemplo muy claro y que siempre pasa. Si se dan cuenta aquí, bueno, están palomeada alguna y otra con el tachecito, porque es la que, cómo se debe hacer y cómo no se debe de hacer. Muchas veces cuando nosotros destrenzamos un cable, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos hasta el nivel del forro, ¿verdad? Porque pues se nos hace un poco más sencillo jalarlo hasta ahí. Pero muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Imaginamos que nuestro destrence llegó al nivel del forro. Pero ¿a poco no creen que del forro todavía nos echamos unos cuantos milímetros hacia abajo?
¿no? Y no vemos cuánto, ¿están de acuerdo? No vemos cuánto, pero estoy por seguro que cuando lo hemos hecho, por lo menos unos cuantos milímetros nos echamos para abajo, ¿sale? Entonces, de esta manera, pues bueno, una recomendación sería que cuando nosotros destrencemos el cable, pues no llegar hasta la parte del forro, llegar un poquito antes para que podamos, perdón, para que podamos nosotros entonces ver dónde está nuestro trenzado, dónde llega mi trenzado y evitar que se me destrence más hacia abajo, ¿sale? Obviamente, digo, aquí hay que cuidar también la cuestión estética, que también es un punto bien importante, pero de esta manera, pues cuidamos la parte funcional. Entonces, yo creo que lo estético y lo funcional siempre hay que cuidarlo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esa parte, pero porque también yo creo que van mucho de la mano. Entonces, bueno, este es el máximo destrenzado de un par. Y fíjense aquí, este ejemplo es bien bonito porque aquí podemos apreciarlo de una manera excelente. Tenemos aquí en la parte de arriba, esta imagen, de arriba del lado derecho, son jacks ponchados. Obviamente, si se dan cuenta, pues uno está ponchado bien y uno mal. Vamos a ver este que tengo aquí del lado derecho. Mi cable está destrenzado. Pues sí está destrenzado, ¿no? Porque se tiene que destrenzar a fuerza. Yo sé que hace rato que les dije, pues, valor número uno que no se debe de hacer, destrenzar el par. Igual ahí dijeron todos, híjole, Rodrigo, pero pues estás loco si para todos se tiene que destrenzar el cable prácticamente. Sí, claro que sí, pero existe obviamente ciertos estándares que nos ayudan a mantener estos valores del cable, ¿no? Entonces, bueno, aquí fíjense, ¿estará destrenzado más de 13 milímetros? Pues yo creo que no, la verdad, ¿verdad? Esta parte de aquí va de medir como unos 4 milímetros, 3 milímetros, entonces la verdad es que es muy poco lo que se está destrenzando de mi cable. ¿Se me estarán maleando el conductor? Pues no, la verdad no se ve doblado mi cable, se ve bien, digo, obviamente pues nada es perfecto, ¿verdad? Pero pues se ve que está el cable bastante bien. ¿Mis conductores se están juntando entre ellos, mezclándose entre ellos? No, tampoco se ve que cada uno lleva pues ahora sí que su camino y nunca se cruzan ni se me están mezclando los conectores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este escaneo que tenemos aquí abajo? Esta línea roja me está indicando mi estándar. Si estoy arriba del estándar, todo está bien. Si estoy abajo del estándar, pues tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues bueno, que está perfectamente bien mi conector, ¿verdad? Digamos que me quedó óptimo este conector. ¿Y qué pasa con mi imagen del lado izquierdo? ¿Cuánto estoy destrenzando mi cable? Ah, pues pareciera que no estoy destrenzando mucho, ¿ah? Porque aquí ya está el trenzado. Ah, pero si me voy más atrás, ¿qué pasó? No, pues aquí esta persona pues destrenzó hasta atrás, ¿verdad? Y aquí ya no alcanzo a ver cuánto más adentro del forro esté destrenzado. Y lo mismo me pasa con todos los demás conductores. ¿Se me están mezclando entre ellos? Pues sí, también, ¿verdad? Fíjense aquí el café entre el verde, la naranja y el azul no se alcanzan a ver, pero les aseguro que debe ser prácticamente lo mismo. Y en la parte de aquí, pues bueno, también ni se diga, ¿verdad? Todos se están mezclando. Este... Y bueno, pues obviamente maleando el conductor, pues seguramente sí, se ve que aquí se están doblando mis conductores, entonces pues estamos afectando ahí mi cable. ¿Y qué es lo que pasa entonces con mi escaneo? Bueno, pues en automático mi escaneo me está arrojando error, ¿verdad? Me está arrojando que aquí mi par verde está por abajo del estándar, por lo tanto, pues este nodo pues está mal hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Digo, y está mal y por lo tanto el escáner me va a arrojar un error de no pasa, simplemente porque no cumple con el mínimo requerido por el estándar, ¿sale? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí entra un ejemplo bien bonito que pasa siempre. No agarra este jack, pues ponchalo otra vez y vuélvelo a poner. Cortamos, ponchamos, cortamos aquí el cable, ¿verdad? Rematamos otra vez el jack. Ah, ya pasó. ¿Qué hiciste? No, pues, quién sabe, pero ya agarró. Ah, bueno, pues ya déjalo, ya ni le muevas, ¿verdad? Es algo común. Y bueno, pues, qué bonito es que ahorita ya, yo creo que ahorita ya sabemos entonces perfectamente qué es lo que está pasando con ese ya cuando nos llega a suceder el ya pasó o no está pasando, ¿no? Es porque estamos evitando estos valores, entonces por lo tanto, estos errores, perdón, estamos evitando estos errores, por lo tanto nuestros valores pues quedan por encima, ¿verdad? Como en el caso de la imagen derecha. Entonces, pues como les dije, esto es lo bonito de poder comprender, el por qué cuidar esos tres valores. Digo, como les dije, y esos tres valores, pues son bien importantes y bien críticos porque siempre pasan. Ahorita pusimos el ejemplo de doblar la manguera, de la cola de cochino, pero al final, pues analícenlo así. Cuando apretamos un cincho, ¿qué hacemos? Pues estamos ahorcando el cable, ¿verdad? Pero físicamente, ¿qué le estamos haciendo? Los mismos tres valores. Si le damos un martillazo, ¿qué estamos haciendo? Los mismos tres valores, ¿no? Si le pasa la llanta del carro al cable, ¿qué le está haciendo? Los mismos tres valores. Si nosotros jalamos de más el cable, le estamos haciendo los mismos tres valores. Entonces,
por eso les recalco tanto esa parte, porque sabemos que es el error clásico, el error cotidiano, el más común, el más común. Entonces, y que además son de los valores que más afectan a nuestra transmisión en el cable, ¿sale? Y ahora, vamos a ver otro punto bien importante. Nosotros estamos pensando tal vez nada más que está pasando aquí, ¿no? Si vamos a hacer una instalación de un nodo que va a medir 80 metros, ¿no? Por decir algo, ¿cuántas veces lo vamos a martillar? Por decir algo, ¿eh? Porque igual no lo martillamos, pero ¿cuántas veces le podemos dar un martillazo? ¿Cuántos hinchos le vamos a poner? ¿Cuántas veces le vamos a hacer este manguerazo o esta cola de cochín? Porque les aseguro que no pasa solamente una vez en cada canal, en cada nodo, ¿no? Les aseguro que eso le pasa seguido a través de todo un canal. Entonces, a través de todo ese canal, de cada nodo, pues les aseguro que ese cable va a sufrir ciertos malos tratos, ¿verdad? Malas prácticas de instalación. Entonces, pues entonces esos factores del cable, pues cada vez que le apliquemos una mala práctica, su capacidad de transmisión va a ir disminuyendo, porque la vamos a estar, ya se destrenzó aquí, a los 10 metros le di un martillazo, y a los 20 metros lo pisó un carro, y a los 30 metros le puse un cincho muy apretado, y a los 40 metros lo jalé mucho cuando lo estaba metiendo en la canastilla, y a los 60 metros que entró al tubo, bueno, le di otro jalonzote que hasta se rasgó el cable entrando al tubo. Y a los 80 metros ya lo ponché, el ya que está medio mal ponchado, y pues no pasó, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pudimos haber tenido todas estas malas prácticas y esto afectó a mi transmisión del cable. Entonces, pónganse a pensar de ese modo, no es nada más, tal vez suena un poco exagerado cuando hablo de, ay, bueno, le di un doblecito y ya lo enderezo y ya no pasa nada, ¿no? Si fuera uno, tal vez no pasa nada, ¿no? Dos, no pasa nada. Pero les aseguro que en cada canal, cada nodo que nosotros hacemos, no pasa uno ni dos cosas de este tipo, sino muchas más. Y obviamente, cada una de esas me va a dar un valor de pérdida en mi cable, ¿verdad? Entonces, ¿y esos valores qué es lo que va a pasar? Pues se van sumando uno tras otro, y al final, pues es lo que me va a arrojar una pérdida mucho mayor, ¿bien? Que podríamos llegar hasta el extremo de que no funcione ese cable. Y vamos a pasar entonces a las buenas prácticas para el diseño de instalación. Como les dije, las guías de instalación. Muchas veces nosotros compramos algo, tenemos algo, y ni siquiera leemos el instructivo. Si compramos un mueble en alguna tienda, lo queremos armar y sacamos todo de la caja, agarramos el instructivo y, yo sé cómo, y lo botamos a un lado, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues instalar las cosas. Pero fíjense, un punto bien importante, todos, por lo menos en Bell, en todas nuestras guías de instalación, vienen perfectamente bien diseñadas y hechas a modo de que están apegados a la norma y al estándar. Entonces, me indica perfectamente los pasos que debo de seguir, que están apegados a mi norma y a mi estándar. Entonces, en verdad los invito a que hagamos mención a esto y que pues leamos alguna guía de instalación. Es muy sencillo encontrarlas. En la página de Belden, si nosotros compramos un jack o X sistema, simplemente ponemos el número de parte o lo buscamos por nombre y les aseguro que encontramos la guía de instalación muy, muy fácil, ¿verdad? En este caso, pues tenemos ahí un ejemplo de un categoría 6, ya categoría 6. Entonces, pues viene ahí la guía de instalación de cómo se tiene que hacer de una manera, pues correcta, ¿verdad? Y además, porque nos va a ayudar a mantener nuestro sistema en óptimas condiciones. Un punto muy importante aquí es el tener las herramientas correctas también, ¿sale? Yo sé que muchas veces pues tenemos al Zancutter, ¿verdad? El Zancutter que nos ayuda prácticamente a solucionar cualquier problema. Eh, vaya, yo no soy de la idea de cerrarme tal vez cuando tengamos alguna emergencia, algún apuro, que no podamos tener la herramienta correcta, pero bueno, tratar de cuidar mucho, a una mayor medida estas cosas, pero yo creo que el tener la herramienta correcta, pues es lo ideal, ¿verdad? Para poder hacer esta clase de instalación. En este caso, pues bueno, tenemos aquí la herramienta de ponchado, ¿verdad? De impacto. Y bueno, tenemos esta herramienta que no se alcanza a ver aquí, pero es una herramienta de preparación, la cual me ayuda para cortar ese forro, ¿verdad? Para no estar usando el cúter. Entonces, o las pinzas, ¿verdad? Y luego nos llevamos el conductor, o luego ni nos damos cuenta y podemos hacerle una muesca a mi conductor y a la hora que ponchamos se rompe y tenemos que volverlo a hacer, o no transmite y tenemos que volverlo a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, esta herramienta de preparación es muy bonita porque viene hecha de una medida específica, la cual yo la pongo sobre mi cable, le doy vueltas para cortar el forro, pero la navaja que trae es exacta para que no le haga daño a mi conductor.
Como obviamente, si nosotros excedemos la fuerza y las vueltas que le damos, pues podemos dañarlo, pero de cierto modo me ayuda a garantizar que esté bien, ¿no? Entonces, pues es la importancia de tener las herramientas correctas. Ahora bien, vamos a meternos a esta parte de los 100, de los 100 metros, ¿no? Lo voy a tocar así muy simple, pero bueno, realmente hoy en día bajo estándar tenemos estos 100 metros por canal, ¿verdad? O sea, cada nodo no debe de rebasar mis 100 metros. ¿Esto por qué se hace? Pues realmente son medidas que tenemos nosotros normativas de fabricación de nuestros sistemas y de estándares también, por los cuales sé que mi sistema yo lo puedo garantizar con un buen funcionamiento a estos 100 metros, ¿verdad? Si me paso de estos 100 metros, pues ya sé que podría tener pues, una pérdida mayor, muchos más factores que me pueden ahí eh, interferir con mi señal, con mi transmisión de datos. Entonces, por eso nosotros, por eso normativamente se toman estos 100 metros como medida máxima en cada uno de los nodos, ¿sale? Entonces, ahora, muchas veces nosotros aquí jugamos con la parte de los pashcores y el canal. Como tal, mi letra C sería mi canal completo, ¿verdad? Toda esta parte de aquí es lo que va a llevar mi canalización. Mi charola, luego tubería, y luego ya salgo a mi salida de telecomunicaciones, y de aquí con un pashcore conecto a mi computadora, ¿verdad? Aquí tenemos el panel de parcheo 1, panel de parcheo 2, aquí es donde se hace la administración con un pashcore, y bueno, de mi equipo conecto hacia mis paneles de parcheo, ¿sale? Entonces, así es como es normalmente un cross-connect, una conexión cruzada. No me voy a meter ahorita más a detalle, pero es la manera como simple el diseño simple de una conexión cruzada. Como tal, mi letra C, que es mi canal, realmente eso no debe de exceder normalmente los 90 metros. Y después, esos otros 10 metros para completar los 100 deben de estar entre mi letra A, B y D, que es como les dije ahorita, donde están mis pashcores, ¿verdad? Muchas veces aquí, fíjense, algo bien importante, más rápido, como de diseño. Muchas veces, ¿qué hacemos? Si es la misma instalación que les dije de 100 nodos, de la salida de telecomunicación a mi computadoras, teléfonos, etcétera, pues vamos a pedir 100 pashcores de 3 metros. Ah, sí, ¿por qué de 3 metros todos? ¿No? Porque normalmente muchas veces generalizamos. Hoy en día con las mesas modulares que tenemos, les aseguro que con un pashcore de 1.5 metros, de 1.20 metros, llegamos perfectamente en mis computadoras. Entonces, ¿por qué estamos cotizando 1.80 metros más de cable por 100? Obviamente es mucho más gasto para el cliente final. Entonces, pues también ahí nosotros hay que tener esta presente siempre un buen diseño para poder otorgarle al cliente algo mucho más considerable en lo razonable en cuestión de costo, pero también que su funcionalidad esté bien. Obviamente no digo que sea así igual en todos, tal vez en 50 sí sean de 3 metros y los otros 50 sean de 1.20 metros. Y lo mismo pasa en la zona de parcheo. Muchas veces cotizamos el mismo pashcore para todo y no, o sea, hay que tratar de analizar bien, de hacer un diseño exacto para entonces decir, ok, meto tantos pashcores de tal medida, tantos de tal medida, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en automático con mi cotización? Pues va a disminuir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar entonces con el usuario final? Pues se lo va a hacer mucho más atractivo, porque normalmente cuando entramos a un concurso, pues no somos los únicos, hay muchas otras compañías que están tratando de concursar y ganar también esa instalación. Entonces, pues bueno, hay que tratar de buscar este distintivo, este punto que nos ponga a nosotros, este distintivo que nos diferencie de los demás, ¿sale? Y pues obviamente la competencia pues cada vez es más fuerte, hay más competencia, entonces bueno, hay que entrar bien también a la parte de un buen diseño. Fíjense, aquí tenemos una charola. Si yo les preguntara, esta charola, ¿qué tan llena está esa charola? ¿Qué porcentaje de lleno tiene esa charola, esa imagen? ¿Qué porcentaje creen que tenga? Muchas veces aquí la respuesta es al 100%, ¿no? Y sería lo lógico, porque yo la estoy viendo que está llena, está full, entonces yo diría, no, pues Rodrigo, está llena, está al 100%. Y la respuesta es no. Y van a decir, bueno, Rodrigo, pues tú también estás loco otra vez, o sea, ¿por qué dices eso? Imaginemos que esos cables, obviamente así como están montados uno arriba de otro, pues tienen muchísimos, son redondos, entonces si nosotros vamos emparejando todos los cables, pues en todas esas uniones de los cables, puede haber espacios huecos, espacios vacíos, ¿no? Llenos de aire. Entonces, ahí están todo ese espacio que me representaría el otro 50% de mi charola, ¿sale? Imaginemos que yo agarro esos cables que están dentro de esa charola, yo sé que no se puede, pero imaginemos que los meto a la licuadora, los licúo,
y ya me quedan como agua y lo pongo en la charola, pues entonces ahí ya debería de llegar a la mitad, porque ya estoy abarcando todos esos espacios, ¿verdad? Porque a poco no se les hace ilógico el tener que comprar una charola grande y que nada más la veamos llena a la mitad. Digo, hacemos un cálculo, pero lo hacemos normalmente a geómetro, ¿va? Nosotros vemos y decimos, ya está lleno ahí o está tal. Bueno, pues nosotros realmente no nos damos cuenta de lo que estamos realmente haciendo, pues es llenarla mucho menos de la capacidad, ¿sale? Esta es una charola llenada a su 50%. Y aquí tenemos una pequeña formulita que me ayuda a sacar la cantidad de cables que caen en una charola. Entonces yo tengo es el diámetro que tengo del cable, es el ancho de la charola, la profundidad que tiene la charola, y con esos valores, pues bueno, voy a poder saber cuántos cables me caben dentro de esa charola, ¿sale? Obviamente sabiendo también el diámetro de mi cable. Como tal, pues bueno, la capacidad máxima de acuerdo al estándar que debe tener una charola, pues es del 50%. Los soportes que se montan en la charola deben de estar a máximo 1,5 metros uno del otro, ¿verdad? Para obviamente evitar, imagínense un sismo y que me pongan uno aquí y el otro a los 3 metros, pues bueno, va a ser mucho más fácil que la charola se puede llegar a caer. Entonces, bueno, los soportes máximo a 1,5 metros. Y el uso de accesorios adecuados. Siempre les voy a recalcar esa parte que es utilizar los accesorios adecuados. Existen accesorios para prácticamente todo lo que nosotros tenemos, entonces, sean charola, sea tubería, bueno, pues todo tiene que ir con accesorios, ¿sale? Fíjense, esta pequeña tabla para el tubo, pues me indica lo mismo. De este lado, esta es una tabla que también se tomó del estándar, entonces aquí me dice, ok, ¿qué tubería tengo? De media, de 3/4, de 1 pulgada. Entonces, digamos que tenemos la de 1 pulgada, y que aquí arriba tenemos algunos de los diámetros más comunes del cable. Entonces vamos a pedir que en el caso de mi cable, bueno, punto 24, vamos a ver qué es el caso, el punto 24 de diámetro, 1,000 pulgadas. Y bueno, si tengo una tubería de 1 pulgada y mi cable mide esto, pues sé que puedo meter un máximo de 6 cables en ese tubo de 1 pulgada. Entonces, ese sería el 40% de su llenado. ¿Sale? Y bueno, pues aquí tenemos esta pequeña tabla que nos sirve obviamente para analizar pues lo mismo de una manera más sencilla, más práctica. Aquí entra lo del radio de curvatura. El radio de curvatura que le generamos a un cable, ¿verdad? Cuando la metemos en tubería, en canastillas, en los registros, pues, ¿qué grado de curvatura debe llevar un cable? Cuando se habla de cables UTPs, el radio de curvatura debe de ser 4 veces su diámetro, como se ve ahí el ejemplo, que está palomeado, ¿verdad? Y en el caso del tache, pues solamente ahí si damos cuenta, su radio de curvatura pues está completamente mal, ¿verdad? Y me está haciendo los 3 errores comunes. Y en el caso de una fibra, pues son 10 veces su diámetro. Entonces, ¿por qué? Pues que una fibra pues tiene que tener un radio mucho, mucho mayor, porque pues es mucho más, digamos, de cierto modo es más frágil cuando la doblamos, porque se puede llegar a quebrar, ¿no? Si una fibra se quiebra, pues obviamente ya no va a transmitir, tendríamos que reemplazar la fibra, o si tenemos una fusionadora, pues podemos hacer ahí una fusión. En el caso de un UTP, bueno, lo doblamos y lo enderezamos y va a funcionar. Obviamente va a bajar el rendimiento, pero va a funcionar. Pero el caso de la fibra, pues en esa cuestión sí es más delicada, porque pues si se rompe simplemente ya no va a poder transmitir. Y fíjense, aquí entramos ya a la canalización con tubería. Máximo 30 metros entre registros. Pero claro, aquí es en línea recta. Yo puedo meter el cable en una tubería que sea en línea recta hasta 30 metros, ¿no? Si lo voy a meter, digamos, no sé, 40 metros de línea recta, bueno, a los 30 tengo que poner un registro, ¿sale? Ahora bien, si yo antes de eso tengo 2 curvas, antes de esos 30 metros yo tengo 2 curvas, tengo que meter un registro, ¿sale? Ya sea que yo empiezo con mi trayectoria, meto una curva a los 5 metros, meto otra curva a los 8 metros, bueno, pues de inmediato entonces pongo un registro, ¿sale? Ahí ya no me importa, ya no tengo que llegar a los 30 metros, no se me vayan a confundir por ese lado. A fuerza tengo que meter ahí un registro. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo quiera jalar el cable, si lo jalo en una tubería recta, pues va a haber menos problema, la tensión que le voy a hacer es mínima. Pero si ya hay 2 curvas de intermediario, pues bueno, entonces si ya hay 2 curvas, pues va a ser mucho mayor la tensión que le voy a dar a mi cable, entonces pues lo vamos a dañar, ¿sale? Cuando se monta la tubería, pues bueno, es lo mismo, 1,5 metros entre sus soportes, y el máximo a diferencia de la canastilla, de la charola, pues bueno, aquí es 40%, ¿verdad? Porque la charola como quiera va abierta, si se ponen a pensar, y el tubo pues va todo cerrado, entonces cuando nosotros jalemos vamos a tener una mayor tensión en el cable, ¿sale? Y aquí entramos a lo mismo, el uso de accesorios adecuados, conector, contra, monitor, registros, etcétera, etcétera. Bien, el tipo de conector, contra, monitor,
aquí un elemento bien importante que nosotros siempre hacemos mención es el monitor, ¿no? Que muchas veces no lo ponemos o muchas veces pudiera ser que no se conoce. ¿Para qué sirve el monitor? El monitor va en esta parte de aquí de mi conector. Y lo que me ayuda es que mi conector muchas veces queda aquí con un filito que a la hora que jale el cable lo puede rasgar. Entonces el monitor, ¿qué es lo que me ayuda? Me cubre ese filo para que si yo cuando yo jale el cable, pues bueno, evite que se rasgue. Entonces es muy importante y es un elemento que nos puede ayudar, créanme, bastante. Si imagínense, jalemos el cable, se atora con un filo y lo rasguemos, híjole, pues ahí sí nos vamos a arrepentir de no haber utilizado el monitor, ¿verdad? Porque además es un elemento sumamente económico, cuesta centavos, entonces vaya, no hay que escatimar en esa parte. Y fíjense, entramos a la parte de la etiquetación. La etiquetación mínima que nosotros solicitamos, pues bueno, mínimo debe ser una etiquetación en los paneles, placas y cables, ¿sale? Mínimo, como mínimo lo solicitamos así. Y obviamente, pues eso para ustedes es una ventaja, porque el día de mañana quieren hacer ahí algún cambio, pues es mucho mejor lo pueden hacer, una administración mucho más rápida y entregarle a su cliente, pues, toda la lista con toda la organización de todos sus nodos, ¿verdad? Nosotros tenemos como dato un sistema que se llama Label Flex, con el cual podemos etiquetar. Igual no me lo van a creer porque sí suena un poco maravilloso, pero es un sistema tan bonito que me puede ayudar a etiquetar. Voy a poner un número de nodos, voy a poder hablar 1000 nodos, vamos a poder hacer las etiquetas en un minuto, ¿sale? Vendemos las hojas que son dependiendo para qué las quieras, si son para el cable, si son para el panel, pues bueno, tenemos las hojas especiales que ya vienen precortadas y todo. Lo único que se tiene que hacer es abrir el programa, hacer las etiquetas, las imprimimos en las hojas, que son obviamente para cualquier tipo de impresora, se imprimen las etiquetas y únicamente ya vienen ya con el pegamento, todo ya nada más se van separando, ya vienen precortadas, entonces ya nada más se van separando y se van montando dentro del cable. Entonces vaya, la etiquetación la podemos hacer, créanme, súper rápido y estética y bien. Y vamos a ver ahorita ya ciertas correctas prácticas de instalación. La utilización de velcros. Muchas veces me preguntan, Rodrigo, ¿está permitido usar cinchos? Y sí, la verdad es que sí está permitido usar cinchos. En lo personal no lo recomendamos mucho mejor los velcros, porque ¿qué pasa? El velcro lo puedo ahorcar y digo, no que lo hagan, ¿verdad? Porque también lo podemos afectar, pero digamos, en dado caso que yo lo apriete muy duro, no le voy a causar tanto daño al cable como si ahorcara un cincho, porque con el cincho pues estamos haciendo esos 3 valores de los que hemos hablado, ¿sale? Entonces hay que cuidar esa parte. Recomendamos los velcros, sí, el cincho no está prohibido, pero bueno, si lo vamos a utilizar, que sea suave el apretón que le demos, ¿vale? La cuestión de la estética creo que es algo total y completamente importante, porque es nuestra carta de presentación al final. Una vez nos pasó que nos dijeron, oigan, ingenieros, pues fíjense que pues ya me acabó de instalar mi integrador y pues bueno, me peinó los cables. No me quiso peinar los cables, me los dejó así todos, pues todo despeinado, todo feo, ¿no? O sea, funciona, pues sí funciona bien, pero está todo feo ahí el cable. Oye, pues no le dijiste que te los peinara. Sí le dije, pero pues él me dijo que ningún estándar del mundo decía que tenían que venir peinados los cables. Y realmente, pues no dice en ningún lado que los cables tengan que venir peinados. Pero vaya, yo creo que en primero yo creo que por ética, como por profesionalismo, ¿verdad? Y saber que es nuestro trabajo, es nuestra carta de presentación y debemos de cuidarla. Entonces, pues siempre hay que tratar de mantener esos valores de la estética, que es muy importante, ¿no? Fíjense, aquí son el uso de placas a ras de suelo. Obviamente, como vemos la imagen del lado derecho, está completamente prohibido utilizar placas que sean para pared, para montarlas en el suelo, como muchas veces se hace. Eh, lo correcto aquí sería el uso de estas patitas de mula que se le llaman, que se esconden y se guardan. Muchas de ellas son contra agua, entonces, por el grado que traen de inclinación, cuando yo le conecte el patchcord, pues lo va a mantener de una mejor manera para evitar que se me rompan más fácil. Son mucho más visibles para que la gente no se tropiece, etcétera. Entonces, recuerden que hay que cuidar la integridad de las personas, ¿verdad? De los usuarios. Entonces, pues bueno, el uso de ras de suelo que estén diseñadas para eso y no adaptar una placa de pared al suelo, ¿verdad? El cambio de direcciones. ¿Cómo se hace el cambio de direcciones? Como vemos, el lado derecho está completamente prohibido utilizar conduits, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces no se mantiene el radio de curvatura. Bueno, imaginemos, si le metemos un cable o 2 cables, pues tal vez no podamos tener tanto problema, pero si le metemos 6, pues bueno, les aseguro que ahí lo vamos a afectar cuando lo queremos jalar o queramos cambiar. También algo que está prohibido es que el cambio de direcciones no se debe hacer a través de un registro.
como tenemos aquí el tache, ¿verdad? Muchas veces utilizamos el registro, metemos aquí otro tubo y hacemos el cambio de dirección. Y eso está prohibido también. ¿Por qué? Porque imaginemos aquí que viene el cable y pues este ángulo que va a tener va a ser mucho más cerrado. Si tenemos obviamente un número mucho mayor de cables, pues bueno, ni les digo, ¿verdad? ¿Cómo se debe de hacer? Bueno, se pone el registro y después del registro hacemos el cambio de dirección con una curva. Este es el modo correcto en el que se tiene que hacer un cambio de dirección, ¿sale? Y ya vamos a entrar, por último, vamos a empezar a ver unas cuantas imágenes para empezar a ver eh, errores que debemos de evitar hacer, ¿verdad? Están un poco fuertes, un poco drásticos, pero bueno, son cosas que no debemos de hacer y que increíblemente estas imágenes pues han sido de instalaciones que hemos ido a certificar, que evidentemente no lo hemos hecho, ¿verdad? Y fíjense, aquí pues bueno, ¿qué podemos ver en la imagen del lado izquierdo? Los cables no pueden quedar expuestos, ningún cable puede quedar expuestos. Cuando se habla del canal de instalación, saliendo de la zona de parcheo hasta nuestra salida de comunicación, ese cable debe de quedar completamente aislado del exterior, por decirlo así. No debe de haber ni alguna sola parte donde esté expuesto. Obviamente aquí este es un ejemplo completamente drástico, porque vaya, aquí, bueno, le pusieron esta colita de cochino para cuidarlo, ¿verdad? Y bueno, aquí después vemos que, pues como los registros están al 100% de su capacidad, pues ya mejor a no quitar la tapa porque me dio flojera, pues lo meto aquí por un ladito, ¿no? Pero bueno, pues imaginemos este cable el día de mañana que lo jalemos, ¿qué le va a pasar? Pues bueno, yo creo que ni jalar lo vamos a poder, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces eso pues es un claro ejemplo de algo que no se debe hacer. El radio de curvatura, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí con estas? Pues bueno, pues el radio de curvatura obviamente pues no se mantuvo, lo estamos jalando pues muy fuerte en nuestro cable y por lo tanto pues lo podemos aquí dañar. Las etiquetas pues bueno, que no se caigan, ver que estén bien cuidadas y que sean legibles, entonces aquí estas etiquetas ya están todas despegadas. Hay que utilizar, como les dije, si vamos a utilizar un tubo de 1 pulgada, pues registros de 1 pulgada, ¿sale? Si no podemos entrar ahí, bueno, pues tal vez es usar un registro antes para usarlo. Aquí también estamos usando el tubo para hacer cambio de dirección, entonces también está mal, ¿verdad? Lo mismo, los grados de curvatura y además los hinchos, ¿verdad? Que ahí se ven bien ahorcados, se alcanzan a ver. Entonces, pues me está dañando mi cable. En el caso aquí, pues es lo mismo. En el caso de la estética, pues bueno, cuidar la estética es nuestra cable de presentación. Que muchas veces preguntamos, ¿qué prefieres tú, que funcione o que se vea bonito? ¿No? Y realmente, pues yo creo que las dos tienen que ir en función totalmente. No podemos descuidar la estética. Porque muchas veces pónganse a pensar, si yo veo algo que se vea horrible, aunque funcione a la perfección, mi mente va a estarme diciendo que está mal hecho. ¿Me explico? Y si es al revés, pues vaya, no es para que lo hagan, pero si es al revés nos da una perspectiva de que todo está bien. ¿Me explico? Pero vaya, hay que unir esas dos partes para que se vea bien y trabaje perfectamente. Aquí, por ejemplo, no siguió los métodos de instalación de un panel de fibra óptica y entonces me dejó estos hilos de fibra por fuera, cuando el enlace pues debería quedar aquí adentro para que esto quede protegido, ¿verdad? Entonces por eso les digo, usar los procedimientos, las herramientas que tenemos de procedimientos. Esta canaleta, bueno, pues hay accesorios que sirven para poder hacer estas vueltas en la esquina, ¿no? O curvas, etcétera. Aquí, pues bueno, aquí hay muchísimos errores, no vamos a meternos a tantos, pero bueno, en primera, pues cuando se tiene que ser en exterior, tiene que ser tubería de pared gruesa, ¿sale? El obviamente uso excesivo, los cables ya están, los tubos ya están llenos a full, a más no poder. Además, otro error bien importante, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero usaron un condulet, este arriba es un condulet, y además aquí hizo una perforación en la losa. Entonces, pues, ¿qué va a pasar ahí? Que se va a penetrar la humedad y entonces ahí sí podemos tener un gran problema con nuestro cliente, ¿sale? Entonces, pues hay que tener cuidado. El uso de las cajas de registro, pues bueno, deben de ser cajas de registro para exterior, ¿verdad? Que tengan sello de goma para que evitar la penetración del agua. Radio de curvatura excesivo, utilizan el registro para hacer cambio de dirección, etcétera. Aquí hay muchísimos errores. Esta charola pues está agarrada con alambritos, ¿verdad? Fíjense, con un alambrito. Y pues ya ni se alcanza a ver, pero estaban como hasta otros 3 metros el otro. Entonces imaginen, ahí está, cualquier momento se nos puede caer, ¿no? Cosas que muchas veces decimos que van a ser provisionales y se vuelven permanentes. Así es que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Aquí utilizaron pues los hinchos para montar un panel.
Aquí es lo mismo, dejó una holgura para nuestra fibra, pero pues realmente esta holgura, ¿qué pasa si yo la corto ahí? Si yo la jalo o algo, pues bueno, voy a jalar todo mi panel adentro. Entonces, esa holgura tuvo de haber quedado en la tubería y de la tubería hasta adentro, y tal vez dejar la holgura, pero adentro de mi panel, de mi gabinete, perdón. Radio de curvatura excesivo. Una canaleta que la usaron como si fuera tubo, ¿verdad? Y además tiene efecto de cascada para que caiga bien con radio de curvatura, pues obviamente completamente mal. Aquí, pues bueno, ya ni les digo, ¿verdad? Qué tan lleno está ese. Realmente, pues todos los registros se dieron cuenta, casi ninguno, bueno, ninguno tenía tapa y todos tienen que llevar tapa. El uso de los accesorios, como les comenté, obligatorios. Hay accesorios que existen para poder poner este tubo a la canaleta y hacer la bajada a la canastilla y bajarlo bien, ¿sale? El uso de este licuatae, ¿no? Que conocemos, está permitido, pero hasta cierta distancia. El uso de este tubo, que es el plástico, está completamente, no se permite, pues, no se permite este uso de este cable, de este tipo de tubo de plástico. Y pues bueno, ya con esto terminamos. Ya con esto terminamos, fueron las últimas imágenes que llamamos de la Galería del Terror, ¿verdad? Ya estamos por concluir, ya son 11:14, ya nada más, un minutito más les voy a explicar las ventajas que tienen ustedes de certificarse con Belden. Bueno, una de las ventajas que ustedes van a tener es que ustedes van a poder ofrecer a sus clientes la garantía de 25 años que está, digamos, respaldada por nosotros, respaldada por Belden al 100%, ¿vale? Y van a tener beneficios aparte. Ustedes podrían ser la posibilidad de ingresar al programa TAPS, obviamente, dependiendo de la cantidad de consumo que tengan de nuestra marca. Bueno, es un programa como de Allianz con nuestros usuarios, los cuales pues se les pueden dar ciertas retribuciones, ¿no? Como les dije, bueno, ofrecer el sistema de 25 años por defectos de fabricación y mano de obra. De este modo, pues imaginemos que vamos, tanto Belden, tanto nosotros damos de la mano junto con los integradores para poder ofrecer esta garantía, ¿verdad? Entonces, pues por eso es tan importante y hacemos tanta mención en estas instalaciones, porque imagínense, si vamos a ofrecerle, si todos nosotros que al final vamos a hacer un equipo, vamos a ofrecerle a nuestro usuario final, a nuestro cliente final, una garantía por 25 años, pues debemos de estar seguros al 101% que nuestro sistema va a funcionar de una manera óptima y está instalado con las mejores medidas, ¿sale? Obviamente, otro punto importante es que el usuario final, por parte del integrador, como de nosotros, reciben un documento completo con toda la certificación de su instalación, el número de nodos, la garantía, fechas, vigencias, etcétera, un diploma, etcétera, etcétera, ¿sale? Y pues bueno, obviamente darle esa tranquilidad también a nuestro cliente, a nuestro usuario final, esa certidumbre al usuario final de que su instalación tiene un respaldo, tanto de nosotros como fabricantes, como del integrador que hizo este trabajo apegado a las normas y a los estándares que se deben de cumplir, para entonces garantizar que el funcionamiento de estos sistemas se mantengan muy por encima. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por escucharme este ratito, ¿verdad? En verdad se los agradecemos mucho en nombre de Belden. Ahí les dejo mi correo, que es rodrigo.mendez@belden.com, y el correo del ingeniero Arturo Ortiz, también se los dejo ahí, para cualquier duda que puedan tener. Entonces, pues les agradecemos muchísimo, a todos, a Héctor también, a Niet, que nos abrieron este pequeño espacio para poder retribuir esto a ustedes. Esperamos de verdad que haya sido pues de mucha utilidad para ustedes. Yo sé que por ahí estoy viendo las preguntillas, hay cosillas que no nos metimos mucho, que no me metí mucho de fondo, obviamente, a explicar, porque pues, digo, ya se nos acabó el tiempo, no nos iba a dar tiempo, obviamente, para meternos a tanto. Todo esto se ve en el curso de certificación, que es un curso que dura 5 días, entonces, pues imaginen que realmente en hora y cuarto no nos iba a dar tiempo de tocar todos estos temas. ¿Sale? Entonces, les agradezco de nuevo a todos, muchísimas gracias, que pasen. Muchas gracias, Rodrigo. Nada más quisiera aclarar. Sí. Nada más quisiera comentar aquí una pregunta que nos hicieron. La verdad es que a lo mejor necesito le mandé algo por ahí, pero necesito a lo mejor que nos mande un correo para darle una explicación mucho más amplia y a lo mejor hablar por teléfono para las dudas que usted tiene. Con gusto, como se me mande un correo con sus datos para yo ponerme de acuerdo y llamarle por teléfono. Los demás, si tienen ahorita alguna pregunta, con todo gusto. No pueden hacer, claro que sí.
Y Claro la que- presentación sí se las vamos a compartir. Se la vamos a mandar al ingeniero Héctor Gamboa para que él nos ayude a compartir a ustedes todas las presentaciones. Antes de que se vayan, por favor, si me ponen en el chat su correo para hacerles llegar esa presentación o con su objetivo de ventas, ellos lo van a tener hoy por la tarde ya esta presentación. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí es el momento que pueden contestarlos, tanto Rodrigo como Arturo. O a través de correo lo contestamos también. O a través del correo lo podemos hacer. Ok, Enrique, te hacemos llegar, le voy a pasar tus datos a lo que es Arturo, inmediatamente para que te hagan llegar esa información, porque ahorita también ya se les calmó el tiempo. Pues Rodrigo, Arturo, muchísimas gracias por esta charla tan amena. Realmente es de muchos tabúes que habían, ahorita con esto realmente se disipan algunos. Entonces, que realmente se sepa que estas son herramientas que se deben de llevar a cabo para que puedan tener unas muy buenas prácticas en lo que son los sistemas de cableado estructurado y que cumplan como tal el servicio y el desempeño, que es lo que menciona la marca como tal. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Recuerden que esta plática va a estar en nuestro canal de YouTube. Ahí van a estar todos los webinars y esto no tiene la excepción. Entonces, muchísimas gracias a todos. Felices tardes. Gracias a todos. Bonito día. Gracias, Bye. igualmente a todos.